Capítulo 6. La ley de vibración y atracción. Toda idea que se tenga en mente, ya sea temida o venerada, comenzará a revestirse de las formas físicas más convenientes y apropiadas posible. Andrew Carnegie. El doctor Wernher von Braun. En una entrevista que concedió el doctor Wernher von Braun en febrero de 1976, él pronunció la siguiente cita: "Tras muchos años de explorar los misterios del universo, he llegado a la firme creencia en Dios. La grandiosidad del cosmos solo sirve para confirmar mi fe en la seguridad de que exista un creador. Simplemente no puedo imaginarme al universo entero naciendo sin algo como un deseo divino. Las leyes de la naturaleza son tan precisas que no nos es difícil construir una nave espacial que viaje hasta la Luna y podemos programar el vuelo con una precisión inferior a un segundo. Estas leyes tienen que haber sido establecidas por alguien". Dr. von Braun continuó afirmando que la ciencia y la religión, si se entienden correctamente, no son contrarias la una a la otra. Afirmó que, por el contrario, son disciplinas hermanas. Mediante el método científico aprendemos más sobre la creación, mientras que con el estudio de la religión ampliamos nuestro conocimiento sobre el Creador. El hombre intenta servirse de las fuerzas de la naturaleza a su alrededor mediante las herramientas de la ciencia y, por otro lado, a través de la religión intenta controlar las fuerzas de la naturaleza que trabajan en su interior. Tras una breve pausa, añadió: "Sin la fe no habría ni un solo logro en la historia de la humanidad. Todo aquel que lucha por conseguir algo necesita un cierto grado de fe en sí mismo. Y cuando acepta algún reto que requiere cada vez más fuerza moral de la que puede reunir, entonces necesita fe en Dios". Varios años antes de que nadie aceptara la idea de que el hombre pudiera ir a la Luna y volver, se le preguntó al Dr. von Braun qué sería necesario para que un cohete llegara a la Luna, y él simplemente respondió: "El deseo de hacerlo". Von Braun fue claramente un hombre brillante con una gran comprensión de la vida y una conciencia enorme de las leyes que gobiernan el universo. De hecho, es considerado por muchos expertos en el tema el padre del programa espacial. Como todos los grandes triunfadores, había adquirido una visión interna profunda de las leyes espirituales de la vida, una de las cuales es la ley de atracción. Me gustaría ahondar en esta ley a continuación. En realidad, la comprensión de esta ley en concreto es la clave para comprender todo el libro. La razón de esto es que la ley de la atracción es el principio subyacente que gobierna el nivel de su prosperidad personal. Pero para ayudarle a conseguir afianzar este concepto, será necesario centrarnos un momento en otra ley, la ley de vibración. La ley de vibración explica la diferencia entre la materia y la mente, entre el mundo físico y el no físico. Según la ley de vibración, todo se encuentra en vibración o movimiento, nada permanece quieto. Todo se encuentra en un estado constante de movimiento, y por ello no existe nada como la inercia o el estado de reposo. Desde lo más etéreo hasta la materia más bruta, todo está continuamente en estado de vibración. Al ir del grado menor de vibración al mayor, se descubre que existen literalmente millones y millones de subniveles o grados intermedios. Desde el electrón hasta el universo, todo está en constante agitación. La energía se manifiesta en todos los grados intermedios de vibración. Las escalas de vibración reciben el nombre de frecuencias. A mayor frecuencia, más potencia en la fuerza. El pensamiento es una de las formas más altas de vibración, por lo que tiene una naturaleza muy potente y nosotros debemos comprenderlo. Ahora, la ley de vibración se puede explicar de muchas maneras, dependiendo de qué objetivo se tenga al explicarla. Sin embargo, en este capítulo queremos centrar la información solo en los pensamientos, para que así podamos comprender más sobre la ley de atracción. Vibración. Vibrar significa oscilar alternativamente en torno a su posición de equilibrio.
dar un movimiento trémulo. Para que tenga un concepto más gráfico de la idea de la vibración, estire uno de sus brazos hacia adelante. Manténgalo completamente quieto. Mientras lo mantiene así y es incapaz de percibir ningún movimiento de ningún tipo en ese brazo, entienda que los electrones que forman el brazo se están moviendo, agitando, temblando o vibrando a una frecuencia de 300.000 kilómetros por segundo. A usted el brazo le parece quieto, pero en realidad se encuentra en constante movimiento. Pero claro que, aunque este movimiento es imperceptible a primera vista, con un microscopio muy potente sí que se podría apreciar. Ahora agite el brazo. Usted mismo ahora está haciendo que el brazo vibre. Ya antes vibraba de modo propio, obedeciendo a la ley de vibración, que establece que todo se encuentra en constante vibración. Pero usted ha aumentado o intensificado la frecuencia de esa vibración. Es como si usted hubiese pisado el pedal del acelerador vibratorio. Personalidades positivas o negativas. La mente en su propio ligar y por sí misma puede hacer un cielo del infierno y un infierno del cielo. John Milton. Por lo general, a las personas se las puede calificar de personalidad positiva, optimistas, o de personalidad negativa, pesimistas. Aquellos que tienen pensamientos positivos siempre tienden a mirar el mejor lado de la vida. Se ponen mirando al sol e intentan ver el bien incluso en lo malo. Las personas así normalmente tienen pensamientos de naturaleza positiva y son una bendición para el mundo. Se encuentran en una vibración positiva y por ello atraen otras personalidades positivas hacia ellos. Por otro lado, las personalidades negativas normalmente miran el lado oscuro, sombrío y deprimente de la vida. Ven algo malo incluso en lo bueno. Viven en lo malo y negativo. Piensan en ello. Lo predicen, lo esperan y reciben sin falta aquello que han andado buscando. Es por la vibración negativa en la que se encuentran que atraen hacia sí otras personalidades miserables. Como ya se ha dado cuenta, a la miseria le encanta la compañía. Su estado mental puede compararse con el hombre al que se preguntó cómo se sentía y dijo: hoy me siento bien, pero puedo sentirme mal mañana. Las personalidades negativas son deprimentes para todos los que los rodean. Sus caras expresan físicamente los pensamientos negativos que tienen en sus mentes. Se puede ver a estos individuos por la calle todos los días. De ellos no radia ni alegría ni ánimo, solo melancolía, hostilidad y ceños fruncidos. Se han creado su propio infierno y parecen regodearse en su autocompasión. La ley de polaridad y relatividad establece que todo positivo tiene un opuesto igual negativo. Es por esto que son necesarios los dos tipos de personalidad. Así podemos desarrollar nuestra conciencia y distinguir el uno del otro. Así que elija el que le ayudará a avanzar en la vida. Usted tiene una voluntad libre. Puede elegir cuál de los dos tipos de personalidad quiere adoptar. Si una persona es negativa constantemente, pero se cansa de ese estado, podrá cambiarse a sí mismo mediante la conciencia y esfuerzo adecuados para ser una persona del tipo positivo. Entiéndalo bien. La ley de vibración nos dará la conciencia necesaria para llevar a cabo los cambios de personalidad necesarios. El cerebro, el cuerpo. Lo crea o no, el cuerpo humano es uno de los instrumentos eléctricos más eficientes del universo. Similarmente, el cerebro humano es probablemente el instrumento eléctrico más eficiente que se haya creado nunca. Ambos son auténticas maravillas. El cerebro es la parte del cuerpo donde se transforman toda suerte de frecuencias de un nivel a otro. Por ejemplo, en el cerebro se transforman las sensaciones en actividad muscular, el sonido, la temperatura, la luz y el pensamiento también se transforman cada uno, ellos en otras frecuencias que afectan al cuerpo. Dentro del cerebro hay centros donde se controla y regula el funcionamiento de todos los órganos y partes del cuerpo. A través de la estimulación adecuada de estos centros, se puede controlar el funcionamiento de los órganos. En los seminarios nos referimos a este fenómeno como el control vibratorio del cuerpo. En un análisis final, el cerebro no es más que un instrumento vibratorio
y para empezar a entender su funcionamiento hay que estudiar la ley de vibración. Desde el principio de los años 40, hemos tenido a nuestra disposición el electroencefalograma, que lee la actividad eléctrica del cerebro, y el electrocardiograma, que rastrea los cambios eléctricos que tienen lugar al contraerse el corazón. Así que las vibraciones, desde luego, no son algo nuevo para nosotros. Es más, todos las conocemos. El problema que tenemos es que la gran mayoría de las personas no conocen la relación entre sus vibraciones y sus resultados en la vida. Desgraciadamente, es algo muy común para nosotros el ver a personas en vibraciones malas o confusas intentando arduamente, mediante la fuerza, obtener buenos resultados. Pero debido a la vibración negativa en que se encuentran, se ven bombardeados continuamente por todo tipo de personas y situaciones negativas atraídas por ellos por ley. En algún punto la batalla debe resultarles abrumadora. Consecuentemente, estas personas podrían compararse con alguien que salta desde la azotea de un edificio e intenta subir hacia arriba mientras cae. El resultado en ambos casos sería igual de predecible e igual de desastroso. Todo es energía, todo vibra. Para que usted tome una mayor conciencia de cómo conseguir el control de sus resultados, o sea, comprender cómo y por qué los pensamientos y cosas llegan a su vida y cómo lo hacen, debe retroceder hasta la premisa básica con la que comenzábamos: todo vibra y nada permanece quieto. La realidad es que la inercia no existe. En la actualidad, los científicos apoyan esta tesis y todos los descubrimientos científicos nuevos tienden a darla incluso mayor credibilidad. Sin embargo, gracias a su libre voluntad y otras muchas propiedades de su maravillosa mente, usted posee una capacidad co-creadora para producir en su vida y a su antojo cambios en la vibración. La razón de la falta de habilidad en el ejercicio de este tremendo poder para bien no es otra que nuestra propia ignorancia respecto a la ley de vibración. Deje entrar a la luz su enlace. De forma lenta pero segura, vamos a ver cómo conectar con el bien deseado mediante nuestro ojo interior de comprensión para mejorar la calidad de nuestras vidas. Dos objetos con campos electromagnéticos iguales operan en la misma frecuencia. Podemos decir que se encuentran en resonancia, armonía o comunicación. Cuando dos objetos están en resonancia o vibran a la misma velocidad, la frecuencia de vibración puede ser transmitida de uno al otro a través de los electrones. La resonancia, contemplada como rama de estudio, se relaciona con los campos electromagnéticos que rodean a los objetos. Por ejemplo, la tulipa de un candelabro vibrará cuando entre en resonancia con el sonido de una determinada tecla de un piano y no vibrará con ninguna otra. Los dos objetos en cuestión están fabricados con materiales completamente distintos y tienen formas diferentes, y aún así, debido a que sus campos electromagnéticos son iguales, están en resonancia. Se encuentran en la misma burbuja de movimiento relativo, sin importar sus tamaños, formas o elementos que los componen. Todas las ondas electromagnéticas o quantums tienen su propia frecuencia de vibración, que es el número de cambios de dirección por segundo que sufren. El espectro de las ondas electromagnéticas no es más que una escala de vibración subdividida en regiones específicas. Hay que tener siempre en mente que estas regiones no son divisiones reales, sino meros espacios arbitrarios que abarcan las frecuencias que se manifiestan ante nuestros sentidos de muchas maneras. Cada región se solapa con la que tiene inmediatamente superior e inmediatamente inferior. No hay líneas definidas de separación. Todo es expresión de lo mismo. En este universo todo se encuentra en conexión con todo por la ley de vibración. Es como los colores de un arco iris. Uno no es capaz de determinar dónde acaba uno y empieza el otro. Así es con el resto de las cosas. No podemos distinguir dónde acaba una cosa y empieza otra. Todo en este universo está conectado a todo, como el agua que hierve con el vapor que produce.
como este vapor con el éter o aire en el que se transforma. Usted también se encuentra en conexión con el resto del universo. No importa si se puede ver a primera vista o no. La única diferencia física entre los objetos radica en su densidad o amplitud de vibración. Por esta razón, en el momento en que se eligen ciertos pensamientos, entran en juego las neuronas. Estas vibran y envían ondas electromagnéticas. Al concentrarnos en esos pensamientos, se agranda la amplitud de vibración de las neuronas y, por consiguiente, las ondas electromagnéticas se vuelven mucho más potentes. Tiene que saber que es usted el que crea esas ondas y el que determina su densidad con su libre voluntad. También es necesario que tenga en mente que a todo su ser se le está imponiendo esa vibración concreta, ya que es usted el que origina esas ondas. Ya hemos visto que dos objetos pueden estar hechos de materiales diferentes y con formas distintas y aún así estar en resonancia el uno con el otro. Esto se debe a que sus campos magnéticos básicos son iguales porque se encuentran en el mismo grupo de movimiento relativo. Sepa que la resonancia es el factor determinante de los cambios de vibración. Al tener la imagen de su objetivo en la pantalla de su mente, usted vibra en armonía, resonancia, con cada una de las partículas de energía necesarias para la manifestación de esa imagen en el plano físico. Manteniendo esa imagen, esas partículas de energía se aproximan a usted, atracción, y usted se aproxima a ellas. Es una ley. Todas las cosas son simplemente manifestaciones de energía o espíritu. Cuando el mundo entienda esta gran verdad, sabremos que todas las personas somos iguales, solo parecemos diferentes. Las líneas divisorias del ser humano no son ni las fronteras, ni el color, ni los idiomas, solo la ignorancia y su polo opuesto, el entendimiento. Sepa la verdad y ésta le hará libre. Ayudar a que otros se sientan mejor. A usted automáticamente le caen bien las personas que le hacen sentir bien. Entonces, a esto seguirá que usted le caerá bien a otras personas cuando usted les haga sentir bien o cuando les haga entrar en una vibración más positiva. Ejemplo, el control vibratorio del cuerpo, de la mente y del alma de una persona le proporciona a usted un medio de restauración de vibraciones positivas a través de ondas eléctricas enviadas de usted a otra persona por las neuronas. Ya se ha dicho que el cuerpo humano, incluido el cerebro, es un instrumento eléctrico con mucha carga. Por ello, usted es una auténtica torre transmisora con respecto a otras personas. Cuando se completa la sintonización entre usted y ellos, o cuando se ha establecido una personalidad compuesta común entre usted y la otra persona, ésta será consciente de la vibración de pensamiento que usted emite. Según la ley de transmutación y transmisión perpetuas de energía, la otra persona con bajo potencial de energía capta la energía adicional enviada por usted. Como si se tratase de una pila recargable, la persona se carga y se vuelve más enérgica y más positiva como resultado de ese contacto con usted. El proceso de transmisión de energía entre usted y otra persona es exactamente el mismo que el que tiene lugar entre una antena de emisión y una radio. O sea, las leyes de idéntica naturaleza gobiernan ambos fenómenos. Vibraciones y actitud. Todos los objetos físicos emiten vibraciones. Todo lo que usted ve, oye, huele, saborea o toca emite vibraciones porque, como todo lo demás, se encuentra en un estado de continuo movimiento. En el momento en que usted se acerque lo suficiente a ellos como para entrar en su área de vibración, usted se verá influenciado por esta, se dé cuenta o no. Por ejemplo, ¿se ha dado cuenta alguna vez de lo en paz que se siente, vibra, cuando pasea a solas por un bosque? La ley actúa exactamente de la misma forma en el ámbito mental. Cuando una persona tiene un pensamiento, significa que ha comenzado a hacer que un grupo de neuronas comiencen a vibrar de forma anormal, ya sea consciente o inconscientemente, como son en el fondo cosas.
al empezar a vibrar anormalmente, las neuronas emiten una onda de energía eléctrica que avanza hacia el exterior buscando un sitio en el que posarse. Si usted se encuentra en el área, espacio de vibración de estas neuronas y resulta que usted también tiene neuronas similares en armonía, en compenetración, con las que vibran en el cerebro de la otra persona, usted recibirá esas vibraciones y será influenciado mentalmente por ellas, negativa o positivamente. Está claro que cualquier persona que trabaje en ventas o dirección comprenderá esta información perfectamente. Supongamos que otra persona vibra según conceptos de ira. Si usted es el tipo de persona que se enfada fácilmente o entra en el campo de vibración de esa ira, entonces esas ondas darán con las neuronas de ira en su propio cerebro. En caso de haber resonancia, esas vibraciones harán que también sus neuronas vibren y todo su ser pasará a corresponder dicho estado mental. Usted se irritará o enfadará, aunque usted puede o no saber la causa de su enfado. Si no entiende lo ocurrido, no podrá cambiar las conductas. Se aplica el mismo principio a todas las vibraciones mentales. En cuanto alguien comienza a pensar, con ello ordena a las neuronas que vibren. Entonces, se libera energía en forma de electrones que viajan según la intensidad del pensamiento en cuestión. Cualquiera que se tope con esta energía será influenciado por ella. Pero tenga en cuenta que lo único que detiene a un pensamiento es aquello que está en resonancia con él. Es decir, si usted entrara en un campo electromagnético de pensamientos con vibraciones negativas, usted se volverá negativo si usted es ese tipo de persona. Análogamente, si penetra en un campo de pensamientos con vibración positiva, experimentará lo contrario a lo negativo, lo positivo. Como el aire que respiramos se encuentra literalmente relleno de ambos tipos de vibración, estos están rebotando en su cerebro a todas horas. Por ello, usted podría volverse como un barco sin timón, manejado a merced de lo que vibre en el aire. Sin embargo, ahora entiende la ley de vibración, y esto significa que se encuentra en posición de aislarse de las vibraciones negativas. Usted puede entonces tener el control de sí mismo, literalmente hablando, y comenzará a atraer los objetos y circunstancias que elija. Conviértase en un imán mental. Atraiga lo que necesite para la manifestación física de su imagen. Si es cierto que la energía o espíritu no es ni creada ni destruida, y todo en su estado original es energía o espíritu, entonces obligatoriamente sigue que todo lo que usted quiera en todo momento ya está aquí. Es simplemente cuestión de elegir los pensamientos que le pondrán en vibración resonante con el bien que desea. Todo lo que usted busca le busca a usted también. Por tanto, todo lo que quiere ya es suyo. Así que usted no tiene que conseguir nada. Solo tiene que darse más cuenta de lo que ya posee. En el momento en que ponga su vida en armonía con la ley, con el flujo de la orden divina, verá que lo negativo se habrá esfumado. Su origen habrá sido erradicado y no volverá a atraer lo que no desea. El secreto de recibir físicamente los resultados anhelados siempre se esconde en la ley de la atracción. Todo este libro ha sido diseñado para ayudarle a entender cómo conseguir una vibración que armonice con el bien querido y cómo permanecer después con esa vibración positiva para que comience a atraer lo que sea que necesite para que se materialice su imagen de prosperidad. La analogía de la bellota. En su gran obra Working with the Law, Trabajando con la Ley, Raymond Hollywell, en el capítulo dedicado a la ley del éxito, señala lo siguiente: todos los procesos de la naturaleza culminan. La naturaleza no sabe lo que es el fallo, no planea nada que no vaya a tener éxito. Persigue resultados de todos los modos posibles. Para triunfar en el mejor y más estricto sentido de la palabra, debemos copiar sus métodos teniéndola como modelo. Es en sus principios y leyes donde daremos con los secretos del éxito.
Tenga en mente que todo lo que pueda ver o no de este universo con sus ojos es una expresión del espíritu. También sepa que el espíritu actúa según leyes exactas. Usted está sujeto a esas leyes de la misma forma que lo está la naturaleza. Por esto tiene razón Halliwell. Deberíamos copiar los métodos de la naturaleza. Absolutamente. Ya llevo años sosteniendo una bellota en los seminarios y usándola como recurso para ayudar a otras personas a entender mejor el modo en que la ley de atracción trabaja en sus vidas realmente. Así que, por favor, visualice si puede una bellota. Ahora piense de verdad en lo que está mirando. Aunque la bellota pueda parecer un objeto sólido, ahora usted ya debería saber sin ninguna duda que en realidad, como todo aquello que parece sólido, es una masa de moléculas vibrando a una gran velocidad. En el interior de la bellota hay un núcleo o plan determinado que dicta la escala de vibración a la que se mueven esas moléculas. Todas las semillas se rigen por el mismo principio. Cada semilla cuenta con un núcleo o plan determinado en su interior que dicta en la que se encontrará y que así gobierna el producto final en el que se desarrollará o crecerá. Creo que todos somos conscientes del hecho de que todo en este universo está gobernado por una ley básica. O se crea o se desintegra. A esto sigue, por tanto, que si algo no se encuentra en proceso de crecimiento, debe encontrarse en proceso de morir, por ley intrínseca a su ser. Por ejemplo, mientras la bellota esté fuera de la tierra, se está desintegrado lentamente, pero también ciertamente. Por el contrario, en cuanto se planta la bellota en la tierra, el plan determinado o escala de vibración de la bellota establece una fuerza atractiva que hace atraer a la bellota todo aquello que vibra en armonía con ella. Si pudiera observar a simple vista lo que está ocurriendo exactamente, vería un desfile de partículas de energía, una corriente infinita de ellas, marchando de forma ordenada hacia la bellota. Al entrar en contacto con las moléculas que forman la bellota, se unirían, fusionarían, formarían una sola, y por supuesto la bellota se expandiría, agrandaría, crecería. Ahora considere lo siguiente. Si pusiera 2 gotas de agua y 2 de aceite sobre una mesa pulida e intentara juntarlas, las 2 gotas de agua resonarían y formarían una sola gota grande de agua al entrar en contacto la una con la otra. Pero si intentase llevar el agua hacia el aceite, se repelerían porque no están en armonía de vibraciones. De la misma forma, volviendo a la bellota, las únicas sustancias que se unirían a la bellota serían las que vibrasen en armonía con ella. El resto de las partículas de energía que formasen la Tierra serían repelidas. Al desarrollarse la bellota, a partir del hilo interminable de moléculas que atrae, comenzarían a salirle pequeños brotes en la base y hacia afuera de su parte superior. Luego, estos brotes formarán raíces. Mientras crecen o se expanden y rompen hacia la superficie, a la atmósfera terrestre, la fuerza de atracción continúa y partículas de energía procedentes de la atmósfera son atraídas hacia ella, como lo fueron las partículas de energía de la Tierra. Al seguir desarrollándose la bellota, llega un punto en que deja de ser bellota y pasa a ser una encina. Las raíces, el tronco, la corteza, las ramas, los tallos y las hojas, todos están en el universo y son atraídos hacia la bellota por el núcleo o plan determinado que se encuentra en el interior de la semilla. Ahora, al contrario que el ser humano, la bellota no puede cambiar su escala de vibración. Por ello, solo puede desarrollarse en lo que ha sido programada, una encina. Usted se parece a la bellota en muchos aspectos. Por ejemplo, usted también es una semilla en el plano general. La diferencia entre usted y la bellota es que usted puede cambiar su propia programación porque es un ser co-creador. La imagen que elija mantener en la pantalla de su mente y plantar profundamente en el tesoro de su mente subconsciente es el plan determinado o el núcleo que determina en lo que va a convertirse.
dicta la vibración en la que usted se encontrará y controla lo que usted atraerá o repelerá. Este es un universo ordenado. Nada ocurre accidentalmente. Las imágenes que plante en su mente maravillosa pondrán en marcha automáticamente una fuerza de atracción que gobernará los resultados de su vida. Tiene que recordar, no obstante, que si su imagen varía continuamente, usted se encontrará convirtiéndose en algo distinto constantemente, y esto pone en marcha un proceso muy caótico. Lamentablemente, las personas que no conocen estas leyes precisas plantan imágenes de abundancia en sus mentes en un segundo e imágenes de pobreza al segundo siguiente. Cambian de vibración a todas horas y, por tanto, atraen cosas buenas durante un minuto y cosas malas al minuto siguiente. La triste verdad es que la gran mayoría de la gente se pasa toda la vida oscilando entre estos dos extremos, y el resultado son vidas desordenadas y caóticas a la enésima potencia. Aunque es cierto que todo lo que usted quiera ya está aquí, depende de usted entrar en resonancia con ello. Está claro que nunca armonizará con la prosperidad si insiste en mantener imágenes de falta y limitación en la despensa de su mente maravillosa. Dado que usted siempre está siendo magnetizado hacia algo, se deduce que nunca será culpa de nadie más el que se encuentre con algo que no quiere en su vida supuestamente. Entienda que usted lo ha encargado y le está siendo entregado y usted a tiempo